Bueno, buenos días otra vez. Vamos a continuar con nuestra preparación a las pruebas Saber 11. Vamos a seguir con unos daticos correspondientes a estadística. Entonces vamos a estar muy pendientes de toda esta parte que vamos a manejar. Algunos conceptos usted ya los conoce, pero otros vamos a tenerlos para apropiar mucho más lo que necesitamos en estos saberes. Entonces, vamos a arrancar haciendo un recorderis de lo que son las medidas de tendencia central. Como su nombre lo indica, son medidas que siempre tienden al centro. Entonces tenemos la media o promedio, la mediana y la moda. Entonces, la media o promedio nos permite encontrar el valor medio en una serie de datos. En este caso tenemos un ejemplo con varios daticos. Lo que hacemos en la media o el promedio es sumar todos los datos, además de eso contar cuántos hay para dividir entre esa cantidad. Entonces tenemos que la suma de todos estos datos de nuestro ejemplo nos da un valor de 43 y luego lo dividimos entre el total de datos, que en este caso es 10, y nos da el valor medio es de 4,3. Es decir, que todos los datos que tenemos allí tienen un valor medio aproximado de 4,3. Luego, cuando hablamos de la mediana, nos indica exactamente el dato central, pero para ello en los datos hay que tener siempre en cuenta si la cantidad es par, la cantidad de datos, o es impar. Si la cantidad de datos es par, yo tengo que organizarlos primero. En la mediana es importante organizar primero los datos de menor a mayor o de mayor a menor. Luego de la organización, debo tomar el dato central. Pero si la cantidad es par, debo tomar los dos datos que estén en el centro. En este caso, por ejemplo, nosotros vemos que tenemos los dos datos del centro 4 y 5 y están exactamente en el centro porque a la izquierda tenemos 4 datos y a la derecha también otros 4. Entonces sumamos los dos datos del centro y dividimos entre 2. Entonces tenemos 5 más 4, 9, entre 2, 4,5. O sea que el dato central en esta cantidad, en esta serie de datos es de 4,5. Luego, si tenemos un ejemplo con una muestra de tamaño impar, nosotros miramos y enseguida colocamos el dato que está exactamente en la mitad. En este caso tenemos 9 datos. El dato de la mitad es el dato número 5. 4 a la izquierda, 4 a la derecha quedan y la mediana sería 4. Luego la moda es el dato que más se repite. Ojo, no me preguntan por la cantidad de veces que se repite. No, me dicen, mire cuál es el dato que más se repite. Entonces yo tengo, por ejemplo, el 2 se repite 3 veces, el 3 2 veces, el 4 2 veces, el 5 2 veces, el 6 2 veces, el 7 una vez. Entonces, en este caso, de acuerdo a la repitencia, tengo que el 2 es el que tiene mayor repeticiones. Entonces, la moda es el número 2. Entonces, recuerde que tenemos datos bimodales, multimodales, pero en este caso solamente hay una moda. El rango es algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando tenemos unos datos para analizar. Nos permite establecer la relación entre el dato más grande y el dato más pequeño. ¿Cómo lo obtenemos? Organizando pues los datos y examinando cuál es el número más pequeño que tenemos, el dato más pequeño y el dato más grande. Y hacemos la sustracción entre el dato más grande y el dato más pequeño. Y eso nos da el rango, como la distancia entre todos esos datos que tenemos. Luego vamos a hablar un poquito sobre los datos cuando están agrupados, exactamente cómo hallamos las medidas de tendencia central cuando los datos están agrupados. Iniciemos cuando los datos están agrupados puntualmente. Y vamos a tomar este ejemplo, en el cual tenemos pues una serie de edades y la cantidad de veces que se repite cada edad. Por ejemplo, tenemos edades de 13 años, 14, 15, 16, 17, 18, 19 años. Y la frecuencia, ¿qué es lo que me está indicando? Que hay 3 personitas que tienen 13 años, hay 14 personitas que tienen 14 años, 23 que tienen 15 años y así sucesivamente. Entonces, en total, ¿a cuántas personas se les hizo la encuesta? ¿A cuántas personas se les estaría aplicando este estudio estadístico? Yo sumo el total de las personitas, el total de la frecuencia y es 60. Eso lo debo tener claro. Ojo, aquí yo no puedo decir, como en los datos que teníamos ahorita, que eran datos sin organización, sin agrupar, decir, bueno, sumamos y dividimos entre la cantidad de datos, porque si tú sumas todos los datos te da 60 y entonces la cantidad de datos es 60, 60 entre 60 sería 1, pero no tiene sentido. Por eso, porque la media te debe dar, la media aritmética te debe dar
el valor medio. Entonces, para hallar el valor medio en los datos cuando están agrupados puntualmente, yo lo que tengo que hacer es ir multiplicando, en este caso, la edad por la frecuencia, es decir, ¿cuántas personitas tenían 13 años por los 13 años? ¿Cuántas personitas tenían 14 años por los 14 años? 23 personitas tenían 15 años por el 15 y así cada una. Entonces voy multiplicando 3 por 13, 14 por 14, 23 por 14, 10 por 16, 5 por 17, 4 por 18, 19 por 1. Y mire que para facilitarnos un poco más estos análisis, hacemos una columna donde colocamos la multiplicación de la variable, que en este caso es la edad, por la cantidad de veces que se repetía. Y aquí lo tenemos, 39, 196 y así. Es decir, que en esa agrupación tenemos 916, listo, en las edades por las frecuencias. Ahora, ¿cuántos datos había, cuántas personas fueron encuestadas o tenidas en cuenta en el estudio? 60. Entonces, mi media aritmética o promedio es después que ya sumé todo esto, como lo dice la fórmula de acá, después que ya multipliqué cada X por cada frecuencia, cada dato por cada frecuencia, cada dato por cada frecuencia, y los sumé todos, lo voy a dividir entre el total de la frecuencia. Entonces, la frecuencia absoluta, que fue 60, entonces tengo 916 entre 60. Al hacer esa división me queda 15,26 años. Es decir, que el valor medio de esas edades es 15,26 años. O sea, en promedio, las personitas encuestadas en este estudio tienen 15,26 años, o sea, 15 añitos. Ahora vamos a mirar el valor de la mitad, el dato central. Entonces, ¿cómo hallamos nosotros la mediana? Importante, tener en cuenta cuántos datos hay en total, es decir, cuántas personas fueron encuestadas. Entonces, ¿cuántas personas fueron encuestadas? Eso nos lo dice la frecuencia total acá, al sumarlas todas, 60. Entonces, yo sé que 60, pero la mediana siempre me habla de mitad, el dato del medio, valor central. Entonces, para ubicar la posición, yo digo 60 entre 2 me da 30. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que ir a buscar en la frecuencia acumulada, mire que la tenemos aquí, la frecuencia acumulada, ¿dónde está el 30 o el número siguiente al 30? Llámese 31, 32, 33, 34, pero en la frecuencia acumulada. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que buscar dónde quedaría la personita o qué edad sería la que está en la posición 30. Pero entonces yo sé que hasta aquí van 3, hasta aquí van 17 personas, aquí hay 40. O sea que aquí ya habían 18, 19, 20, todas las que vinieran hasta 40. Es decir, como no está el 30, está el siguiente a él, que es el 40. Entonces me concentro en esa fila. Me concentro muy bien en esa fila. Entonces yo digo, como la frecuencia acumulada está en 40, miro cuál es el dato que estaría en el centro. Y el dato que estaría en el centro es mi primera columna, la edad. Entonces, mi primera columna, el que corresponde es el 15. O sea que la mediana que está en la posición 30 es la edad de 15 años. Ahora, la moda, ¿dónde busco la moda? Pues es el dato que más se repita. ¿Y dónde lo busco? En la frecuencia acumulada. Listo, en la frecuencia absoluta, perdón, en la frecuencia absoluta usual. Listo, entonces busco el dato que más se repita, es decir, la cantidad más alta que hay aquí, es decir, la mayoría de personas tenían esa edad. Entonces, la mayoría de personas aquí coincide, el número más alto en la frecuencia absoluta es 23, entonces, ojo, yo no voy a decir moda 23, no, porque son 23 personas que tienen esa edad. Lo que me interesa saber es cuál es la edad que se repite, cuál es la edad que está de moda. Entonces sería 15 años. Eso es para los datos agrupados puntualmente. Ya entonces encontramos media, mediana y moda. Ahora vamos a mirar cuando tenemos datos agrupados en intervalos. Entonces miremos por acá. Ahorita teníamos todas las edades, 13, 14, 15, 16, etcétera, etcétera. Ahora vamos a tenerlos agrupaditos. Entonces, por ejemplo, edades entre los 13 y los 15 años, entre los 15 y los 17, y así sucesivamente. ¿Qué es esta X ahora? Que ya no dice edades ahí. La X es la marca de clase. ¿Y cómo encuentro yo esa marca de clase? Esa marca de clase la encuentro promediando los límites del intervalo.
Entonces yo digo 13 más 15, 28. Y entre 2, porque hay dos datos, el inicial y el final, entre 2 me da 14. Luego hago lo mismo, 15 más 17, lo sumo, entre 2 me da 16. 19 más 17, el valor que me dé entre 2 me da 18. 21 más 19 entre 2 me da 20. 23 más 21, 44 entre 2, 22. Y ahí obtengo mi marca de clase. ¿Para qué me va a servir eso? Para irme como al ejemplo pasado, a tener datos ya agrupados puntualmente. Voy a tener en cuenta los intervalos, pero ahora voy a tener en cuenta la marca de clase con la respectiva frecuencia. Entonces, yo digo, bueno, en el intervalo entre 13 y 15 años hay 4 personas. Entre los 15 y 17 años hay 9 personitas. Entre los 17 y los 19 años hay 3 personitas. Entre los 19 y los 21 hay 3 personas. Entre los 21 y los 23 solamente hay una persona. Eso cuando organizamos así, pues los datos. Entonces, en el estudio de las personas intervenidas, entonces fueron 20 personas intervenidas. Ahora, ¿qué es la frecuencia acumulada? Yo voy acumulando los datos de mi frecuencia. Inicio con 4. Luego, 4 más 9 serían 13, y es lo que coloco acá. Luego, 13 más 3, llevo ahora 16. 16 más 3, 19. 19 más 1, 20. Y mire que coincide con el total de las personas encuestadas. ¿Qué necesito entonces para hallar la media aritmética o promedio? Multiplicar la marca de clase por la frecuencia y luego sumar todo eso. Entonces, por eso organizamos esta columna que vemos acá, X por F. Entonces empezamos a multiplicar. 14 por 4, tenemos el valor, 16 por 9, 18 por 3, 20 por 3, 22 por 1, y es lo que tenemos acá. Al final, ¿qué hacemos de todo eso? Como este símbolo indica suma, sumamos todo eso, 366. Ahora, ¿qué hago? Para hallar la media aritmética o promedio, entonces, eso que acabo de sumar lo voy a dividir entre el total de personas encuestadas, es decir, entre 20. Y eso me da aproximadamente, bueno, exactamente 16,8 años. Es decir, que la media, el promedio de las edades que están aquí presentes es de 16,8. Es decir, que la mayoría de las personas hay un valor medio de 16,8 años. Ahora, ¿cómo hallo la mediana? Ya no puedo decir aquí, listo, ubico la posición de la mitad y esta es la mediana. Por ejemplo, obviamente tengo que tener en cuenta la posición. Ya sabemos que tenemos en total 20 datos. 20 entre 2 es 10. Es decir, que yo debo tener claro que la posición debe estar por ahí cerquita en la posición 10, pero no va a ser como tan fácil porque lo que yo tengo ahora son intervalos de esta edad a esta edad. Por eso es importante tener en cuenta esta fórmula que vamos a entender. Esto significa límite inferior, es decir, ¿de dónde arranca? Esto es la posición que ya encontramos, n medios, n es la cantidad de personas encuestadas, que acá fue 20, 20 entre 2, 10. Esto es la frecuencia acumulada, ahora vamos a ver qué significan esas I. Esto es A, es la amplitud del intervalo, y este FI es la frecuencia de un espacio determinado. Entonces vamos a mirar, como ya nosotros tenemos la posición que era 20 entre 2, 10, en la frecuencia acumulada, o sea, en esta columna, voy a buscar dónde está el 10 o un número mayor que 10, porque es el que me va a ir dando la posición, dónde voy a ir a localizar el número. Entonces yo me doy cuenta que acá hay 4, acá hay 13, entonces el 10 debe estar incluido acá, porque yo vengo contando 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, entonces ya por ahí pasó el 10. Entonces aquí en esta fila, es importante tenerlo en cuenta, es donde yo voy a empezar a trabajar. Ojo, frecuencia acumulada. La mediana me baso mucho en la frecuencia acumulada. Entonces localicé al 10 o el número mayor al 10, seguidamente a él, entonces el 13. Ahora, ¿dónde voy a conseguir el límite inferior? Como este es un intervalo, yo voy a buscar en esa fila cuál es el intervalo, el límite inferior. El límite inferior es el primero, de dónde arranca esas edades en esa fila. Arranca en 15, entonces el límite inferior es 15. Ahora, donde me preguntan por FI menos 1, si yo estoy en esta frecuencia acumulada, yo voy a mirar la frecuencia acumulada anterior. Entonces yo miro la frecuencia acumulada anterior es 4. Y debajo voy a mirar
voy a colocar es la frecuencia absoluta que está en esa misma fila. Como esta es mi fila importante, ya saqué de aquí el límite inferior, la frecuencia que me dice la cantidad de personitas que estaban entre esas edades son 9, lo tengo aquí claro, y la amplitud del intervalo. ¿De dónde saco la amplitud del intervalo? Restando los límites. Límite superior menos el límite inferior. Entonces, 17 menos 15, 2. Y eso es lo que hago aquí al reemplazar. Límite inferior 15, la posición de la mitad sería 10. La frecuencia acumulada anterior a esa fila sería el 4. La frecuencia acumulada de esa fila donde estoy es el 9. La amplitud del intervalo 2. Entonces, hago la operación y yo tengo 10 menos 4, 6, 6 novenos por 2, más 15, eso me da 16,33 años. Es decir, que el valor de la mitad, el valor central, el dato central es 16,33 años. Entonces, miremos que a pesar de que acá me están dando intervalos y este va del 15 al 17 y el 16 no aparece por ahí, la mediana está en el 16,33 años, entonces para que lo tengamos en cuenta. Ahora la moda. La moda podríamos decir, no, pues es el dato que más se repite, listo, es el 9, entonces el 9 serían las edades de 15 a 17 años, pero tú necesitas saber es cuál de todas esas edades es la que verdaderamente se repite, porque es un intervalo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que tener en cuenta el límite inferior, la frecuencia que está por arriba de esa que ya sabemos que es la mayor, y la que está después de ella es importantísimo. ¿Para qué? Para poder localizarnos y ubicarnos, porque estamos en intervalos. Entonces tenemos, la moda la vamos a hallar. Situamos, buscamos en la frecuencia cuál es el dato que más se repetía. Entonces el más se repetía el 9. Entonces ya yo me sitúo acá y me sitúo en esta fila, ¿bien? Entonces como estoy en esta fila, el intervalo sigue siendo de 15 a 17 años. ¿Cierto? Ahora la pregunta es, bueno, de ese 15, 17 años, ¿cuál es la edad como que más se repite? La que más, porque ya tengo 15, 16, 17, ¿cuál de las tres? Entonces empezamos a mirar. Límite inferior lo localizamos para reemplazar en esta fórmula, es el 15. Ahora, frecuencia es la frecuencia de esa fila donde yo identifiqué que está el dato que más se repite. Entonces, el dato que más se repite es 9. Listo, la frecuencia que más alta está es 9, entonces coloco 9, menos la frecuencia anterior, o sea, la que está por encima de él, entonces 4, entonces 4 estaría aquí, y yo digo 9 menos 4, 5, y es lo que yo tengo acá, ¿bien? Ahora, ¿qué voy a colocar en el denominador? Porque veo un montón de Fs y Fs y Fs, entonces yo digo, la frecuencia que está allí, la que más alta era la frecuencia mayor, entonces le voy a restar la frecuencia anterior. Entonces ya yo sé que 9 menos 4 me da 5 y lo coloco acá. Ahora voy a hacer la resta de la frecuencia donde estoy, la mayor, con la siguiente que está debajo de ella. Entonces tengo 9 menos 3, entonces me da 6. Ahora, ¿qué hago con esos dos datos? Los sumo, porque la fórmula dice que los sume. Y lo multiplico por la amplitud del intervalo. Ya sabemos que la amplitud del intervalo consiste en restar el límite superior, donde ya localicé la frecuencia mayor, con el límite inferior. Entonces, 17 menos 15, 2. Hago toda esa multiplicación, 5 sobre 11 por 2. Y entonces tendría 5 por 2, 10, 10 onceavos más 15. Hago mi operación, una suma de fracciones y me da 15,9 años. Entonces, la moda, el dato que más se repite, es 15,9 años, es decir, podríamos aproximarlo incluso a los 16 años. Entonces, allí tendríamos que la moda es aproximadamente 10 años, el dato que más se repite, o sea, está muy próximo a los 16 años, para que lo tengamos en cuenta. Vamos a mencionar, ahora para continuar, este tema de combinatoria. La misma palabra nos dice combinatoria, combinación. El objetivo de la combinatoria realmente es calcular cuántos tipos de muestras yo puedo sacar de un determinado tamaño partiendo de una población. Tenemos unas técnicas de recuento, principio de multiplicación, variaciones, permutaciones y las combinaciones como tal, con repetición o sin repetición. Vamos a ver un poco de cada una de ellas para poder entenderlas, cómo así que combinar, relacionar elementos de una muestra para obtener información de una población. Vamos a examinarlo. Arrancamos con el principio de multiplicación. ¿Qué nos dice en general? Que si tengo un objeto A
que puedo escogerlo de M maneras y después de cada una de esas elecciones, el objeto B lo puedo escoger de esta N cantidad de modos, es decir, de N maneras también. La elección de A y B se va a poder ejecutar multiplicando M por N, es decir, tantas maneras por tantos modos, es decir, tengo una cantidad de formas. Por ejemplo, un alumno tiene 2 libros de física y una alumna tiene 3 libros de química. ¿De cuántas maneras podría prestarse un libro? Entonces empezamos a decir, listo, un alumno tiene 2 de física y la alumna tiene 3 de química, pero ellos se van a prestar entre sí. O sea, yo puedo prestarle primero uno y después el otro, pero la otra niña puede prestar primero un libro, pero después presta el segundo, después presta el último. Entonces, para obtener el total de maneras para prestarse el libro, simplemente multiplico 2 por 3, sería 6. Entonces, tienen 6 maneras para prestarse el libro. Ahora miremos qué es eso de permutaciones. Y es importante porque si nosotros tenemos una cantidad de elementos, llamemos esa cantidad de elementos n, las ordenaciones que se pueden hacer con estos n elementos sin repetir ningún elemento y utilizándolos todos es lo que llamamos permutación. Entonces, cosas importantes en la permutación: orden y en este caso sin repetición, pero vamos a ordenarlos a todos. Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar mediante esta fórmula y haciendo uso del factorial. Esto no significa n, no. N factorial, el factorial lo simbolizamos con ese signo de admiración, lo que me está diciendo es, la cantidad que tengo en factorial es la cantidad por todas las cantidades anteriores a ella hasta llegar a 1. Entonces, vamos a mirarlo con un ejemplo. ¿Cómo voy a ordenar yo eso? Listo. Dice, ¿de cuántas maneras distintas podemos alinear a 6 personas en una fila? Mire que usted puede tomar a las 6 personas y le dice, usted va aquí, usted va aquí, usted va aquí, a todos los organiza. Pero entonces usted dice, bueno, solamente voy a ir moviendo a la primera persona y tengo 6 maneras de moverlo. Pero luego digo, bueno, ya la voy a dejar quietecita y tengo a las otras 5 que me quedan. Pero entonces empiezo a mover a la quinta personita y también tiene todas esas maneras para moverse. Luego ya no van a ser 5, sino 4 personitas y empiezo a moverla y así. Entonces, ¿qué me está diciendo el factorial? La permutación, que yo voy a tener 6 factorial para moverlo. ¿Cómo así? Como es 6, arranco 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Es decir, en total tengo 720 maneras para permutar a esas 6 personas. Es decir, tengo 720 maneras para alinear a las personas en una fila. Mire qué importante. Ahora tenemos una variación. Mire que variación significa como cambiar un poco el orden, mover un poco el orden. Listo, entonces acá tenemos variaciones. Si tenemos un conjunto n de elementos, vamos a ordenar una parte de esos elementos que llamamos R de todos esos n elementos. A cada una de esas ordenaciones la vamos a denominar variación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hallar? Tenemos que tener en cuenta esta fórmula y la vamos a entender. Esto me indica variación, esta es la cantidad de elementos que tengo en total y R me indica cuántos elementos son los que yo deseo ordenar, porque de pronto no los voy a ordenar a todos, como hacíamos en la permutación, sino que simplemente digo, voy a ordenar 3 elementos, 4 elementos, entonces empiezo a mirar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Yo voy a iniciar colocando la cantidad de elementos totales que tenía y voy a empezar a disminuirlo, hasta que llegue a la cantidad de elementos que iba a ordenar. Es decir, si son 3, debo multiplicar 3 elementos y disminuyendo la cantidad total. Si voy a ordenar solamente 4, entonces multiplico 4 elementos. Pero veámoslo con un ejemplo. Dice, en una carrera de velocidad compiten 10 atletas. Ojo que hay que tener muy presente los datos que nos van dando. Compiten 10 atletas. ¿De cuántas maneras distintas podría estar formado el podio? ¿Qué es eso del podio? Primer, segundo y tercer puesto. Es decir, que vamos a ordenar solamente 3 elementos. Tenemos 10 en total, pero solamente vamos a organizar de 3 maneras distintas cómo podría quedar el podio. Primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con una variación. Variación de 10 elementos tomándolos de 3 en 3. Ojo, de 3 en 3.
Entonces no los podemos repetir porque dos personas no pueden estar ocupando el primer y el segundo lugar, entonces tienen que ser tres personas distintas. Entonces ubicamos la variación de 10 elementos entre 3 y arrancamos por la definición n por, y voy disminuyendo hasta x. Entonces tengo 10 menos 1 sería 9 por 9, 10 menos 2 sería 8. Entonces tengo en total 10 por 9 por 8, 720 maneras para tener el podio. Entonces, mire, con 10 personas tengo 720 maneras de que queden en primero, segundo, tercer lugar. Entonces, mire lo importante que es una variación. Ahí lo que empezamos a ver, no va a ser la misma persona que me quede en el primero, no va a ser la misma persona que me quede en el segundo, no va a ser la misma persona que me quede en el tercero. Y mire que voy haciendo como una resta, ¿no? La cantidad total de personas es 10, pero voy a ordenar de 3 en 3. Entonces, como voy a ordenar de 3 en 3, acá deben aparecer 3 números multiplicados. ¿Cuáles? La cantidad total menos 1, menos 2, entonces voy a ir terminando. Entonces digo 10 por 9 por 8 y tengo 720 maneras para organizar el podio. Ahora vamos a ver variaciones con repetición, lo que decíamos ahorita. Yo no puedo decir que la persona va a estar en primer y segundo lugar en el mismo tiempo, no. Entonces, pero ahora vamos a mirar unas situaciones en las que las variaciones admiten la repetición. Tenemos un conjunto total de elementos n, llamémoslo, y vamos a ordenar R elementos que pueden estar repetidos. Es decir, de esa cantidad de elementos pueden estar repetidos. Entonces, a esto le llamamos las ordenaciones, las variaciones con repetición. ¿Cómo las representamos? Entonces decimos variación con repetición de de R elementos en un total de N elementos. ¿Cómo se representa? La cantidad total de elementos elevado a la R, a los R elementos que son los que deseamos ordenar. Entonces miremos el ejemplo. En una urna tenemos 5 bolas enumeradas del 1 al 5 y vamos a empezar a extraer ¿cuántas? 3. 3 sucesivamente, pero con repetición, es decir, que se puede con reposición, la puedo volver a echar otra vez en la bolsita y puede que cuando la vuelva a sacar obtenga la misma bolita. Entonces es importante cuántos resultados distintos es posible obtener. Entonces mire que está admitiendo la repetición. Yo tengo todas mis 5 bolitas en una bolsa y empiezo a meter la mano y la saco y voy sacando 3, pero luego vuelvo y les meto otras 3 y es posible que cuando las vuelva a sacar otra vez me salgan. Entonces, ¿qué hago? Entonces yo digo, la cantidad total de bolitas que tengo son 5 porque están enumeradas del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5 y voy solamente a ir sacando de 3 en 3. Entonces la variación con repetición sería 5 el total a la R, porque voy a ir sacando a la R, que sería en este caso la R igual a 3, entonces sería 5 al cubo, 5 por 5 por 5, 125. Entonces tengo 125 maneras posibles de obtener resultados distintos. Bien, esa es la variación con repetición. Ahora nos vamos a la combinación, como una mezcla de todos con todos, podríamos decir. Entonces, en este caso tenemos un conjunto n de elementos, pero tenemos dentro de ese conjunto n unos subconjuntos que están formados por x elementos. Entonces, vamos a tratar de combinar esos elementos del subconjunto en todo el conjunto total. ¿Cómo está definido? Lo representamos de esta forma. Combinación de x elementos en n. Entonces, combinación de x en n, porque n es el conjunto total de los elementos que me están dando. ¿Y cómo lo definimos? Como el factorial de n. Recordemos que es el factorial, que si es el 5 factorial sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y luego, sobre x factorial, mire que x es los elementos del subconjunto que quiero combinar. Y luego hago una resta y a esa resta le voy a sacar el factorial. Entonces, mire muy bien la fórmula y vamos a ver cómo la aplicamos. Dice, ¿de cuántas maneras podemos elegir en la urna anterior? Mire que en el ejemplo anterior estábamos diciendo que teníamos bolitas enumeradas del 1 al 5, pero vamos a sacar 3 bolitas en una única extracción. Ojo, 3 bolas en una única extracción, o sea, vamos a sacar una sola vez y tenemos que sacar 3 enseguida. Mire que ya nos sacamos un elemento, vamos a sacar las 3 enseguida, o sea, un subconjunto de esas 5 pelotitas. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a ir tomando los de 3 en 3 los elementos. Entonces, yo tengo combinación de
de 3 elementos en los 5 posibles que tengo. Entonces, ¿qué hago? Ojo, acá arriba es el total de elementos, entonces 5 factorial sobre 3 factorial por 5 menos 3, pero 5 menos 3 es 2 factorial. Entonces, ojo, yo allí puedo colocar en mi calculadora rápidamente 5 factorial sobre 3 factorial por 2 factorial, o puedo empezar a ir simplificando, porque 3 factorial sería 3 por 2 por 1, y en el 2 factorial sería 2 por 1, y en el 5 sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y a la final lo que me está sobreviviendo es simplemente el 10. Cuando yo hago toda esa operación me queda 10. Es decir, que tengo 10 maneras para que en una única extracción me salgan 3 bolitas. 3 bolitas. Entonces mire que eso es una combinación. Ahora miremos las permutaciones con repetición. Recuerde que las permutaciones también buscamos ordenar, pero acá como tenemos la repetición, es decir, admite que se repitan algunos elementos, o sea, que no se puede distinguir uno del otro porque están repetidos. Entonces, si tengo una cantidad n de elementos, donde tenemos A elementos que son indistinguibles entre sí, es decir, que se repiten, B elementos indistinguibles entre sí, C elementos indistinguibles entre sí, vamos a tener la permutación con repetición dada de esta forma. Permutación con repetición, mire que la R me lo indica, este es el total de elementos y estos son los elementos que voy a repetir. ¿Cómo lo voy a tener en cuenta? Si a mí me dicen que hay más elementos indistinguibles en la parte de arribita, yo puedo colocar A, B, C o 1, 2, 3, los elementos que me digan. ¿Y cómo lo voy a aplicar? Entonces yo digo n factorial, que es el total, sobre cada uno de los elementos indistinguibles que me estén dando. Vamos a situarnos en el ejemplo porque realmente desde allí lo vemos mejor. Mire que es una permutación con repetición, porque vamos a ordenar. Listo, pero pueden haber algunas repeticiones. Entonces, miremos, ¿cuántas palabras con sentido o sin él pueden formarse con las letras de la palabra patata? Entonces, lo primero que yo tengo que ver es, obvio, hay en total 6 letras, pero tengo que concentrarme en una a una para formar las palabras con sentido o sin sentido. Entonces yo digo, bueno, la P solamente está una vez, la A está 3 veces y la T está 2 veces. Entonces mire que tengo elementos indistinguibles. En este caso tengo 1, que es para P porque está una sola vez, la T está 2 veces y la A está 3 veces. Entonces esos son mis 3 elementos indistinguibles entre sí, pero en total tengo 6. Bien, entonces ¿cómo aplico la fórmula? 6 factorial, porque es el total, sobre los 3 factoriales de cada elemento indistinguible. 3 factorial, 2 factorial, 1 factorial. Al hacer la operación lo coloco en mi calculadora rápidamente y eso me da 60. Es decir, que tengo para formar 60 palabras con sentido o sin él a partir de las letras de la palabra patata. Entonces, recordemos todo este montón de formas que tenemos para combinar, permutar, variar. Mire que todo eso nos permite organizar elementos que pueden ser tenidos en cuenta todos los elementos con algunos indistinguibles, como es el caso de las permutaciones. En las combinaciones puedo mezclarlos a todos, pero teniendo en cuenta subconjuntos que admitan o no repetición. Y en las variaciones puedo empezar a intercambiar elementos entre sí, teniendo pues los elementos de un conjunto. Listo, entonces hasta este punto dejamos esa parte de las combinaciones claras, esa parte de las medidas de tendencia central, cuando tenemos los datos agrupados puntualmente y cuando los tenemos por intervalo. Es importante que si no comprendiste algo, te devuelvas y vayas examinando. Recuerda que para la moda vas a localizar primeramente la posición en la frecuencia absoluta. Y cuando vas a localizar la mediana, cuando tienes los datos agrupados, sea puntualmente o sea en intervalos, vas a ubicarte en la frecuencia acumulada para localizar la posición de la mediana. Y localizas el dato que te dé la posición o el dato inmediatamente mayor a ese. Entonces, que tengan un buen resto de día y muchísimas gracias por estar atentos a este video. Lo puedes volver a repetir en el caso que te hayan quedado dudas.